Queridos amigos, queremos compartir con ustedes un concepto que tiene una significación muy importante para nuestras vidas: la conciencia. Cuando nos referimos a la conciencia, inmediatamente se nos viene a la mente la capacidad de discernir, la capacidad de comprender. Está correcto. También podemos hablar de conciencia moral, capacidad de discernir entre el bien y el mal. Conciencia personal, saber quién soy, cómo me muestro al mundo externo, cómo me ven del mundo externo. Podemos hablar de conciencia familiar, el rol que yo desempeño en mi familia, si soy padre, soy madre, soy hijo. Podemos hablar de conciencia política, conciencia social, conciencia cultural, conciencia humana. Todo está correcto, todo está correcto. Podemos decir que la conciencia es todo, perfecto, pero debemos especificar normalmente los diferentes niveles y estados de conciencia. Y ahí vamos a hacer una pequeña introducción para poder entender un poquito más esto de la conciencia. Podemos decir que los diferentes niveles y estados de conciencia es lo que nos diferencia entre el reino mineral, es lo que nos diferencia con respecto al reino vegetal, es lo que nos diferencia con respecto al reino animal. Esos estados de conciencia es lo que nos diferencia. Pero en los seres humanos coexisten exactamente los mismos estados o los niveles de conciencia. Podemos hablar, por ejemplo, de un ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Vamos a ver el proceso de desarrollo que ha obtenido o que ha tenido en toda su vida. Y nos podemos referir al primer estado, que es el estado de conciencia arcaica, es conciencia de subsistencia, que lo podemos encontrar en un niño de su nacimiento hasta un año y medio. Ese es un estado, digamos, arcaico. También podemos hablar de un estado mágico, el niño de 1 año y poco, 2 años, hasta 5 años, para él todo es mágico. Él es un espíritu que hace parte de toda la totalidad de espíritus. Es mágico. Luego, después de los 5 años, comienza una conciencia normativa, podríamos decir, o dogmática. Esa conciencia comienza con la educación familiar, con el medio, con el acondicionamiento social. Aparecen las normas, las reglas, ¿no es cierto? Y aparece otro estado de conciencia. Luego aparece otro estado normalmente que es a partir del niño que ya comienza a darse cuenta que no todo es norma, que no todo es regla, que tiene que experimentar. Y a eso lo vamos a llamar el estado racional analítico. Comienza la racionalidad, en algunos niños comienza a una edad muy temprana, podríamos decir a partir de 10 años, en otros a partir de 14 años, comienzan ellos a experimentar y a observar de otra manera sus estados de conciencia. Y aparece justamente la racionalidad y el análisis. Él tiene que probar, tiene que experimentar. Luego aparece otro estado de conciencia ya con la edad adulta, casi madura, podríamos decir, el pluralismo y relativismo, conciencia de relativismo, pluralismo. Ya no todo es la relatividad objetiva, sino que también es la relatividad subjetiva. Depende también todo del observador. Todo es relativo. Ese es otro estado de conciencia. Y después ya viene el último estado que podríamos decir, que aparece en la edad madura, que puede ser en cualquier periodo del tiempo. Normalmente se da las personas ya cuando tienen un estado de tranquilidad, de reposo, ¿no es cierto? Podemos decir que llegan a un estado de integración espiritual. Ya toman conciencia que hacen parte del todo, son una parte del cosmos. Normalmente consideran la parte ecológica, consideran la naturaleza, consideran toda la totalidad de los cuerpos y de los seres.
podríamos decir que normalmente es la consideración de la divinidad. Ese es el último estado normalmente de conciencia, que es la integración. Podríamos decir que normalmente la conciencia es la proyección holográfica de la existencia. Mira qué bonito. Es la proyección holográfica de la existencia. Podríamos definir también, describir de otra forma también la conciencia. Voy a hacer lectura de algunas conciencias. Conciencia es lo que somos, podríamos decir. Conciencia es descubrir lo que tú eres. Conciencia es parte de la conciencia divina. Conciencia es la conexión con Dios. La conciencia es el sistema inmunológico del alma, muy importante. Es como el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Si no funciona, desaparece. La conciencia es el sistema inmunológico del alma. Si no se tiene esa conciencia, el alma también muere, desaparece. La conciencia es el sentido de la existencia. Podríamos decir que la conciencia es entender la vida. En otro video hemos hablado de lo que es entender la vida. Sería muy importante que ustedes lo vieran antes de este video, porque les va a permitir hacer una conexión con lo que vamos a presentar hoy en día. Entonces, esta conciencia la vamos a describir o la vamos a definir, podríamos decir, en dos estados o en dos propiedades. Lo vamos a simplificar para poderlo entender fácilmente. Vamos a hablar de una conciencia del yo soy y el yo tengo. Vamos a hablar de dos estados. Cuando hablamos del yo tengo, estoy hablando de mi identidad. Estoy hablando de mi personalidad. Yo me identifico con el yo tengo. Yo tengo mi personalidad, mis características. Voy a hablar de mi cuerpo. Yo tengo este cuerpo, este físico, esta materia. Yo voy a hablar de materia, cuerpo, materia. También vamos a hablar que conciencia del yo tengo, estoy hablando de algo tangible. Algo tangible. Lo percibo con mis sentidos, lo observo, lo toco, ¿no es cierto? Lo escucho. Mis sentidos están presentes, digamos, en la tangibilidad. Cuando hablamos del yo soy, nos vamos a referir al espíritu. Nos vamos a referir al alma. Nos vamos a referir a la esencia. Nos vamos a referir también a lo abstracto. Nos vamos a referir a lo intangible. Nos encontramos con dos propiedades completamente diferentes, pero que forman parte de un solo elemento, que es la conciencia. Eso es lo que nosotros tratamos normalmente de dar a entender, ¿no? De dar a conocer. Cuando hablamos del yo tengo, estoy hablando de la racionalidad. Racionalidad. Cuando hablamos del yo soy, estoy hablando de la espiritualidad.
esta conciencia, la conciencia que está relacionada con el yo soy, es la que hemos perdido y es la que normalmente debemos buscar. Tenemos que encontrarla. Y esa es un poco la presentación que vamos a hacer, para ver cómo yo descubro mi yo soy y cómo me comparo con el yo tengo. Vamos a referirnos normalmente a dos estados de conciencia, lo racional y lo espiritual. A esto le vamos a llamar conciencia analítica, y a esto le vamos a llamar conciencia intuitiva, y en algunos casos también lo llamamos conciencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de conciencia analítica estamos hablando de un estado neuronal. Operan las neuronas, opera un estado mental. También operan los sentidos. Operan todos mis sentidos, al menos los sentidos que conocemos. Tenemos muchos más sentidos, pero solamente tenemos conciencia del yo tengo. Hablamos siempre de 5 sentidos. En algunos casos ya se habla de un sexto sentido que sería la intuición, pero hay más que eso todavía. Decimos que normalmente a través de mi racionalidad todo es dual. Todo es polaridad. Todo es pasado. Todo es futuro. El yo tengo es individual. Dualidad. Individualidad es individual. Es una visión fragmentada. Es una visión fragmentada. Todo lo vemos por partes, no vemos la totalidad. La conciencia intuitiva es extraneuronal. No está en el cerebro. No está en el cerebro. No está en el cuerpo. Está afuera. La conciencia intuitiva es espiritual. Es espíritu. Es divinidad. Es presente. Es integradora. Tiene una visión global. Aquí podemos apreciar las características de una conciencia analítica y las características de una conciencia intuitiva, completamente diferentes. Sin embargo, son complementarias. Ambas se necesitan. Ambas se necesitan. Es exactamente como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Completamente diferente, pero uno depende del otro.
es complementario. Yo no puedo excluir mi conciencia racional, mi conciencia analítica, no la puedo excluir de mi conciencia intuitiva, espiritual. Son diferentes caras de la misma moneda, por lo tanto debo considerarlas. El problema es en qué momento las considero, cómo aparecen para considerarlas. Vamos a profundizar un poquito más. Todo el problema, todo el conflicto, todo lo que me ocurre con respecto a las crisis normalmente que vivo en esta vida presente, en esta vida corporal, trato de resolverlas a través del yo tengo, a través de la racionalidad, la cual no me permite entender lo que es realmente la vida. Porque la conciencia, con S, me permite integrar la totalidad de la vida. No es solamente esta vida corporal la que estoy experimentando, es también una vida eterna, una continuidad de otras vidas que normalmente he venido, digamos, a vivir una experiencia física, corporal, para darle continuidad a lo que en otras vidas he experimentado. Esta vida corporal, esta vida racional me permite avanzar, progresar y posiblemente evolucionar con respecto a las memorias y experiencias y vivencias que he tenido en vidas anteriores. Y ahí podemos entender por qué reencarnamos, por qué tenemos una continuidad de muchas vidas. Es porque debemos tener un progreso, un desarrollo, un avance, una evolución con respecto a la conciencia. Esta conciencia, podríamos decir, no es esta conciencia analítica me permite vivir una experiencia en este estado, ¿no es cierto?, corporal. Pero es la conciencia intuitiva, la conciencia espiritual, la que me permite progresar, avanzar. Ese es el recorrido que hemos venido a hacer los seres humanos en un cuerpo físico, experimentar para progresar con respecto a la conciencia espiritual, la conciencia intuitiva, la conciencia de la visión global, de la integración, esta conciencia divina, que es de donde nacemos y venimos a experimentar para vivir una vida neuronal, mental, con los sentidos, con dualidad, con polaridad, estamos en un extremo, en otro extremo, donde nuestro análisis de conciencia racional siempre va a estar o en el pasado o en el futuro. Y cuando está en el presente es simplemente para proyectarme hacia o para regresar hacia el pasado. Me complica siempre. Esta conciencia racional se comporta en términos de pasado y futuro. Es individual, es personal. Cuando nosotros debemos comprender, cuando tomamos conciencia que somos parte de una totalidad, no somos uno, somos una parte de una totalidad. Y en nuestra unidad tenemos la totalidad del todo. Eso lo entrega y lo da la conciencia intuitiva. Además, ¿qué tiene esta conciencia intuitiva? ¿Por qué me permite resolver todo este problema, todo lo que pasa por mi racionalidad, cuando no lo puedo resolver, llámese conflicto, llámese una emoción, llámese un sentimiento, llámese una experiencia cualquiera? ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque funciona en polaridad, funciona en dualidad. Estoy en un extremo, estoy en otro extremo. Esto lo conversamos muy bien en el video de Entender la Vida. Por lo tanto, no vamos a profundizar en ello. Solamente vamos a describir un poco más lo que es la conciencia intuitiva. Y cuando hablamos de esta conciencia intuitiva, nos estamos refiriendo que estamos en tiempo presente. Estamos en tiempo presente. Es aceptar. Esta conciencia intuitiva acepta. Es lo que es. Es agradece. Agradece. Solamente agradece. No juzga. No juzga. No critica. Algo maravilloso.
perdona. En esta conciencia se está en paz. Esta conciencia es paz. Ahí está la diferencia. Con la conciencia analítica que me permite progresar, me permite avanzar en esta vida corporal, me permite muchas cosas, me permite el desarrollo, me permite la superación, me permite muchos estados, mucho crecimiento, mucho desarrollo. Pero hay momentos que no me lo resuelven, porque solamente lo puedo resolver solamente con una conciencia intuitiva, una conciencia espiritual. Esa conciencia que acepta lo que es, esa conciencia que agradece, esa conciencia que no juzga, no critica, perdona y es paz. Solamente esa conciencia me puede resolver este estado. No hay otra conciencia. Muy interesante. Ambas conciencias las necesito. Esto me permite tomar decisiones y comportarme de una forma completamente normal ante los estándares, ¿no es cierto?, o acondicionamiento que impone la sociedad. Perfecto, funciona perfectamente bien. Pero cuando no resuelvo a través de mi conciencia analítica, racional, debo utilizar la conciencia espiritual. ¿Qué pasa hoy en día con la sociedad moderna? Los países occidentales se han encargado mucho del progreso, del yo tener, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hablamos de términos de consumación, de materialismo, completamente esto, el yo tengo, el estar bien. Algunos ya han profundizado un poco más y han hablado un poco de la inteligencia emocional, de que yo me relaciono también con el medio externo, que yo necesito compartir porque soy parte de una totalidad. Han profundizado un poco, se han acercado un poco lo que es la totalidad, lo que somos. Somos parte de una totalidad. Perfecto, muy bonito. Pero se han descuidado de la inteligencia, la conciencia espiritual. Se han desconectado. Y es esa la conciencia que me resuelve todo. Me lo resuelve todo. Es muy importante. Cuando yo no puedo resolver mi problema con esta conciencia analítica, con esta conciencia racional que me lleva para un lado u otro, me gusta, no me gusta, es bueno, malo, pero ¿qué voy a hacer? Me lleva en el pasado, pero es que yo tengo una experiencia y eso me dice que, pero yo, mi expectativa del futuro, nada de eso, no te resuelve tus problemas. Lo que te resuelve su problema es la conciencia intuitiva, esa conciencia que acepta lo que es, acepta la realidad, soy lo que soy. Y este mundo es una diversidad, somos todos diferentes y yo soy una parte de la diversidad, no soy más ni menos, soy lo que soy. Eso que cuando no critico y además perdono, me perdono con todo lo que he hecho y perdono todo lo que me han hecho y pido perdón, o si no pido disculpas, digo lo siento, me doy disculpas, estoy en paz. Cuando estoy en paz, en ese momento puedo enfrentar racionalmente a través de la conciencia, ¿no es cierto?, una situación determinada para resolverla. Pero hay algo más todavía que es mágico. A esta totalidad de características, ¿no es cierto?, podemos ser mágicas, características divinas, si le agregamos el amor, resolvemos todo. El amor te lo resuelve todo. ¿Por qué? Porque todo es energía, todo es vibración, todo tiene su ciclo, todo tiene su ritmo, todo depende de las leyes universales que están establecidas. Nosotros somos parte del universo, por lo tanto debemos respetar esas leyes, debemos asimilarlas, debemos entenderlas, debemos entender la vida en conciencia analítica y en conciencia intuitiva. Si a todo esto le agregamos la vibración más maravillosa que existe en la Tierra, que es el amor, resuelvo todos mis problemas, resuelvo todas mis enfermedades, resuelvo todos mis conflictos, resuelvo todas mis crisis, porque es una cosa de vibración. Cuando yo estoy en un estado vibracional
de conciencia intuitiva, estoy en paz, estoy con una vibración muy alta, muy buena. Recién ahí me puedo conectar con todo lo demás, cuando no son las vibraciones correctas. Y ahí resuelvo todo. Eso es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta ocasión. Hemos querido brindarles a ustedes una herramienta que les va a permitir resolver muchos problemas, sobre todo de tipo emocional, sobre todo de tipo sentimiento, de conflictos, de todo tipo de cosas que normalmente nos incomodan en la vida y que no las podemos resolver. Solamente si conectamos con nuestro espíritu, si conectamos, ¿cierto?, con la conciencia espiritual, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Nosotros con todo esto hemos querido simplemente a ustedes despertarles la curiosidad para que ustedes investiguen y lo experimenten. Simplemente tienen que vivirlo. Cuando racionalmente no han podido resolver nada, o les cuesta mucho resolver, que es un problema que tienen normalmente los psicólogos, los psiquiatras, no pueden resolver por esta vía, ¿no es cierto?, los problemas de las personas. Tienen que incorporar la parte espiritual. Y ahí podemos entender por qué somos nosotros un espíritu con un cuerpo. Y no somos un cuerpo con un espíritu. No, somos un espíritu con un cuerpo. Somos la continuidad de muchas vidas anteriores. Somos la continuidad de un proceso de desarrollo, de crecimiento y posiblemente de evolución con respecto a la conciencia. La conciencia espiritual, la conciencia que nos permite conectarnos con la divinidad. Esperamos que normalmente le haya sido de su agrado y la próxima oportunidad, el próximo video será concerniente a cómo utilizo yo mi conciencia, mis dos conciencias, para resolver los problemas de tipo emocionales, sentimentales, pensamientos, conductuales. Es muy importante normalmente conocer estas dos propiedades que son completamente diferentes, pero son complementarias. Ambas se necesitan. Si no puedo resolver por esta vía, tendré que resolverlo por esta vía. Que tengan un lindo día y muchas gracias por escucharnos.